Si he tenido un accidente con un material como el petróleo, como el crudo en el mar, esto no es un tema menor, ¿no? Y hay que alertar de la manera más rápida posible y buscar la ayuda especializada de la manera más rápida posible y conectar con otros actores para reducir el impacto, porque aquí cada día cuenta, ¿no? Yo estaba haciendo una reflexión inicial respecto a que somos un país acostumbrado a la impunidad y esto en realidad no debería ser así, que estamos acostumbrados a normalizar que las tragedias tengan consecuencias, pero no tengan responsables. Entonces aquí sí creo yo que es importante dar cuenta de lo que nosotros tenemos como marco regulatorio, como ley. Sabemos perfectamente que hay una ley general del ambiente, ¿no es cierto?, que en este caso obliga a que la empresa en cuestión asuma sus responsabilidades, a pesar de que todavía en sus comunicados insiste de que no las tiene, de que esto fue producto en efecto de una situación completamente anómala que fue la erupción del volcán en Tonga. Y esto en realidad, según la ley y en su artículo 144, no es del todo cierto. Esto en realidad, según la ley que tengo a disposición, obliga a que la empresa tome primero acción inmediata y luego vaya asumiendo sus obligaciones para con la zona afectada. Así que creo yo que sería bueno que el público exitoso a nivel nacional sepa que tenemos un marco regulatorio, tenemos una ley que se tiene que cumplir. Sí, efectivamente, digamos, tenemos lo que llamamos los abogados un derecho civil, un derecho penal, y desde hace ya varios años atrás se ha configurado un derecho ambiental, ¿no? Entonces, las reglas en estas categorías, digamos, en estos tipos, son distintas a veces. En el caso de lo ambiental, existe lo que se llama responsabilidad objetiva. ¿Qué significa esto? Más allá, en un caso como este, más allá de quién sea el culpable o el responsable, y eso lo determinará la investigación, el principio de la responsabilidad objetiva establece que el que contamina paga. Después será el que, si hay otra persona que surge responsable, ese puede repetir, o sea, puede demandar para que le reembolsen lo que sea necesario. Pero en este caso, ¿no es cierto?, ante la situación, lo único que se tiene que evidenciar es que hay una contaminación y se conoce el origen de esa contaminación y eso está asociada a la empresa Repsol. Es verdad que hay un procedimiento legal que se ha iniciado y que tiene que terminar y que tiene que ser muy objetivo. No es lo que a mí me parece o lo que a ti te parece, es lo que el organismo evaluador y fiscalizador ambiental determinará como responsabilidad. Pero independientemente de ese proceso que se tiene que respetar en un Estado de Derecho, la responsabilidad objetiva en materia ambiental lo que dice es que, dada la urgencia con la que tienes que actuar, en casos como estos, donde cada día cuenta para incrementar el impacto negativo, la urgencia te dice que quien contamina paga, quien contamina se tiene que hacer responsable de esa contaminación, si tú lo puedes identificar, y en este caso está plenamente identificado. Claro, yo tengo aquí la ley y siempre es importante ir a estas leyes porque, claro, tenemos que empezar a defender nuestros derechos, que es lo que se está reclamando, es lo que están reclamando los pescadores, los afectados en este momento que se han visto obligados, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, no trabajar como ellos que están reclamándole al gobierno decisiones y como muchos además que hemos pedido una actuación inmediata, ¿no? La ley es el artículo 144 de la responsabilidad objetiva, pero también la responsabilidad subjetiva, pero en el caso del artículo 144 es bastante claro, ¿no es cierto? Por eso es que no se puede, en este caso, Repsol, pues dejar, ¿no es cierto?, de cumplir con sus obligaciones. Dice lo siguiente, la responsabilidad... Eximir de la responsabilidad. Exacto, dice, la responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar los daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el artículo 142 precedente y los que correspondan a una justa y equitativa indemnización.
los de la recuperación del ambiente afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño y evitar que éste se vuelvan a producir. Es decir, y aquí se sostiene, ¿no es cierto?, que el solo hecho, ¿no es cierto?, de realizar una actividad, ¿no?, altamente riesgosa y que podría afectar el medio ambiente, ya en efecto los hace responsables de lo que podría pasar a futuro. Es decir, nadie podría en este caso hacerse de costado y decir, bueno, no es mi responsabilidad, no la voy a asumir, todavía no la tengo, no la defino, así que esto lo veremos más adelante, cuando esto claramente tiene un fin, ¿no es cierto? Por eso es una ley aquí específica. Ahora, de la responsabilidad subjetiva, dice aquí, la responsabilidad en los casos no considerados en el artículo anterior es subjetiva. Esta responsabilidad solo obliga a la gente a asumir los costos derivados de una justa y equitativa indemnización y los de restauración del ambiente afectado en caso de mediar dolo o culpa. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a la gente. Bueno, esto en realidad no se aplica en esta situación. Aquí hay un evento, ¿no?, claro, ¿no?, que se ha presentado y que nos está llevando a exigir explicaciones. Lo otro es que ha existido una demora. A mí lo que me llama la atención, y creo que todo el mundo se ha empezado a preguntar, es qué ha sucedido, ¿no es cierto? Porque una transnacional tan importante demora primero en informar, luego miente, ¿no es cierto?, al dar información, en este caso a la OEFA, sobre un derrame que es obviamente su responsabilidad. ¿Y por qué es que el Estado no tuvo a tiempo, por ejemplo, este cronograma de trabajos y de limpiezas y de acciones inmediatas? A ver, hay tres elementos ahí en lo que has mencionado, ¿no? Lo primero es que efectivamente a todos y a todas nos ha llamado la atención la frialdad, la poca empatía de la empresa, ¿no? Una reacción que realmente no se ajusta a la dimensión del problema, ¿no? Y más nos ha generado una percepción más de querer ocultar la información que de querer realmente transparentar lo sucedido. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que la empresa, yo creo que recién en los últimos días y ante la presión de la ciudadanía y del Estado, ha empezado a generar comunicados en los que reconoce que efectivamente hay un gran impacto, ¿no? Lamenta la situación, que era una cosa que esperábamos escuchar por lo menos. Y empieza a incrementar su esfuerzo para poder atender esta situación. Eso es algo que realmente debió haber hecho desde el principio, desde el primer momento, ¿no? O sea, realmente, si he tenido un accidente con un material como el petróleo, como el crudo en el mar, esto no es un tema menor, ¿no? Y hay que alertar de la manera más rápida posible y buscar la ayuda especializada de la manera más rápida posible y conectar con otros actores para reducir el impacto, porque aquí cada día cuenta, ¿no? Cada hora cuenta, ¿no? Entonces, ese es un segundo tema que me parece muy importante. No percibo que haya habido un verdadero sentido de urgencia para la respuesta inmediata de la empresa, ¿no? Y lo tercero es que en esto todos y todas estamos, digamos, indignados, preocupados, pero también se puede contribuir, y aquí lo que creo es que también hay que tener un liderazgo para convocar a los actores y organizar esa respuesta, y eso va en la línea de lo que tú dices, oye, ¿estamos preparados frente a un desastre? O sea, si hubiera un terremoto, como se ha planteado en el Perú, ¿no es cierto?, y en Lima en particular, a eso voy. ¿Estaríamos preparados para los efectos después del terremoto? No. Mi opinión es que no. Exacto. Y eso es parte... Ese es el fondo. Porque no ensayamos suficiente, ¿no? Has dado en un punto importante que yo lo he mencionado, Fabiola, que creo que es trascendental. Esto nos está demostrando que estamos pues prácticamente en la nada, que no tenemos capacidad de respuesta o reacción por parte de las autoridades ante cualquier tipo de eventualidad. Fíjate que en un tema que es tan lejano, ¿no es cierto?, como la erupción de un volcán, pues las autoridades de otros países terminan por actuar y tomar decisiones, por ejemplo, como el declarar tsunami, tanto en Chile como en Ecuador, y el Perú se queda prácticamente en la nada, con una marina que no responde de inmediato, ¿no es cierto?, y con gente que se ve pues sin información y sin capacidad de poder tomar decisiones, porque claro, la autoridad que debería dársela no la tiene y no se ejerce algún tipo de respuesta inmediata. Y lo otro es que, como digamos lo hemos venido señalando, se produce esta situación
y las autoridades demoran días, ¿no es cierto?, en poder pronunciarse, en conformar comisiones de investigación o de respuesta inmediata, en declarar, por ejemplo, emergencia ambiental. Hoy, recién después de 7 días, el gobierno acaba de declarar la emergencia ambiental en el área geográfica que comprende la zona marítima costera. Además, ya aprueban un plan de acción inmediata y de corto plazo para la atención de la emergencia ambiental. O sea, se han demorado 7 días para justamente emitir este documento que, imagino yo, todavía no lo he leído, tiene una serie de acciones y de compromisos, ¿no?, para poder mitigar esta situación, ¿no? Lo que tenía que haberse hecho, seguramente, entiendo yo, que no soy especialista en el tema, es primero tratar, ¿no?, de contener que este derrame de petróleo vaya más allá de la zona donde se ha esparcido el crudo, ¿no es cierto? Hoy esto no ha pasado, hoy hemos dejado, ¿no es cierto?, que nuestros mares y nuestras playas se vean contaminadas justamente por esta falta de información, no solamente por la falta de información de las instituciones que no actuaron de inmediato, sino también por la empresa que no ha sido honesta en brindar justamente este cronograma, estas acciones, en no activar, por ejemplo, sus seguros, en demorar, en dar mayores datos para poder saber qué es lo que pasó finalmente. Porque ahora tenemos un nuevo escenario, una nueva teoría, de que en realidad no hubo un oleaje anómalo en esa zona y que esto habría sido, y hablo en condicional, producto obviamente de la impericia de los técnicos que tuvieron en ese momento el descargo o la transferencia del crudo, ¿no es cierto?, de la plataforma al barco. A ver, hay varios factores, ¿no? O sea, hay varios elementos y por eso sí es importante tener una investigación objetiva. Porque una cosa efectivamente es que se haya producido un accidente que no pudo ser previsto por un oleaje anómalo que la empresa no pudo controlar. Y otra cosa es que en realidad haya habido impericia, digamos, de la gente que estaba manejando. Por eso es tan importante tener una investigación objetiva sobre esto. Pero mientras ese resultado se da, como bien lo ha planteado, hay que tener acciones concretas que se hagan para controlar, ¿no? O sea, lo primero es controlar, limpiar y remediar esta situación. Y en el control es donde creo que ha estado la falla mayor, porque no se actuó tan rápido como se hubiera esperado, y finalmente este crudo que podría estar concentrado en un área determinada ha sido expandido por la corriente marina y sigue afectando zonas que directamente no estuvieron originalmente afectadas, pero esto sigue avanzando. Entonces, creo que ahí el esfuerzo mayor que se tiene que hacer es en cerrar la situación. O sea, ya, se ha impactado, sí, pero hay que tratar de que sea lo menos posible, o sea, que no se siga extendiendo. Pero, y para eso hay tecnología, hay especialistas, y todo eso es lo que se tiene que organizar muy rápidamente, ¿no? Claro, pero ese es el compromiso o la obligación de la empresa. Y ya que estamos hablando sobre el tema del derecho ambiental, ¿no es cierto? Y también del Estado, o sea, también el Estado tiene un rol que jugar aquí, ¿no? Porque, a ver, como comentábamos hace un rato, ¿no? Imaginemos nosotros que se produjera, ¿no es cierto?, un terremoto de grado 8, de grado 9 en el Perú, en Lima. La cantidad de accidentes que podrían generarse, la cantidad en choques, por ejemplo, en los vehículos, pero no solamente de esa manera, sino podríamos tener incendios, podríamos tener derrames, y no tendríamos la capacidad de poderlos atender todos a la vez. No podemos con uno. Imaginemos que tengamos esta situación no solamente en esta zona de la refinería de La Pampilla. ¿Qué pasaría si pasara en Conchán, por ejemplo? Donde tenemos una refinería mucho más grande, donde tenemos un gran movimiento, donde hay muchos grifos. Entonces, la práctica, la ciudadanía todavía no toma conciencia suficiente de lo importante que son estos ensayos, estos llamados que hace el Estado muchas veces para los simulacros, ¿no? Es muy importante tomarlos en serio. Y aquí el Estado también está a prueba, porque el Estado también tiene un rol que jugar ante una situación de este tipo. Por eso lo que tú comentabas, se han demorado 7 días en sacar una resolución que en realidad debió haber salido antes, ¿no? Pero ¿qué pasa? No estamos coordinando suficiente, no estamos preparados, nuestros equipos.
afiatados para poder coordinar y sacar una norma de este tipo inmediatamente. Esas son las cosas que el Estado tiene que mirar como oportunidades de mejora. Fabiola, estábamos hablando sobre esta ley especial, ¿no es cierto?, que es la ley general, la 28611, ¿no?, la Ley General del Ambiente, y el artículo 144 que habla en efecto de responsabilidades. También hay este Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, ¿no?, que también se está aplicando en este tipo de situaciones, y por ese lado va la OEFA, ¿no? Y estábamos hablando sobre el rol de las instituciones en este tipo de situaciones que nos deja una decepción y un vacío respecto a lo que podría pasar más adelante si es que se produce un sismo, ¿no? Pero este no es un tema nuevo, este es un tema en realidad que tiene data por compartir con los oyentes de Exitosa. En los últimos 10 años, Fabiola, y habría que recordarlo, se han producido varios derrames de petróleo en el mar peruano, sobre todo en la costa norte. Mira, se han producido casi en 10 años 9.000 eventos y se han derramado 9.743 barriles de petróleo en el mar, solo que, claro, la costa norte no es Lima. Lamentablemente tendemos a reaccionar cuando esto le toca directamente a Lima, ¿no es cierto? La cercanía ayuda justamente a generar mayor indignación, pero esto no es nuevo, esta es una situación que ha pasado durante años, ¿no? Ahora, este no es el único tema, ¿no? Porque, claro, también está la data relacionada con lo que pasa en la Amazonía, que recurrentemente estamos hablando de derrames de petróleo que nadie atiende, ¿no? Porque parece que a nadie le interesará la Amazonía. Claro, nosotros aquí recibimos reportes de Petroperú sobre atentados a los ductos, ¿no?, que son rotos en algunos casos y se produce pues la contaminación del ambiente y nadie dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Y cómo ayudamos a los animales, a ese ecosistema, a las personas que se han visto afectadas? No lo hacemos. Solamente entre el año 2000 y el 2019, estamos hablando de casi 20 años, se han producido 474 derrames de petróleo en la selva del Perú. Y de eso tampoco es que hayamos dicho mucho. Tú que has asumido el cargo de ministra del Ambiente, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, en este tipo de situaciones? ¿Qué tanto se activaron las instituciones? ¿Qué tanto se resarcieron a los afectados? ¿Qué tanto el Estado se protegió, obviamente, el medio ambiente y se protegió en función a las leyes que tenemos? Fabiola, creo que tenemos un problema con tu audio. Sí tenemos, creo que, problemas con el audio de Fabiola, que no la podemos escuchar, pero claro, la data es contundente y hay que hablar siempre de situaciones... ¿No me escuchan ahí? Sí, ya te estoy escuchando. No sé si me lograste captar la pregunta. Sí, escuché la pregunta y creo que has tocado un tema que es fundamental y que tiene que ver con el centralismo que todavía tenemos en nuestro país. Efectivamente, este tema de derrames de petróleo no solamente se producen aquí, sino se han producido en el norte del país con la estadística que muy bien has referido y también en la Amazonía. Y la situación en la Amazonía ha sido una situación crítica y sigue siendo. Por eso es que yo creo que tenemos que mirar esto con otros ojos. O sea, la respuesta que tenemos que tener ante situaciones como esta de derrames en actividades de riesgo tiene que ser una respuesta distinta por parte del Estado. En todos los casos de los derrames funciona el sistema, funciona la OEFA, va, identifica, hace el procedimiento y finalmente se sanciona. Pero ¿qué pasa? Las empresas, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, un reporte que publicó Mongabay en el año 2020, que es donde has sacado la cifra, lo que decía es que el 65% de los casos de derrames en la Amazonía en este periodo de 20 años era por corrosión, ¿no? O sea, no es que era un atentado, como muchas veces las empresas dicen, ¿no? Me cortaron el ducto. No. En este caso, el dato era que el 65% de los casos de los derrames era por corrosión del ducto. O sea, eso es falta de mantenimiento, ¿no? Eso es una cosa que se hubiera podido prever. Pero ¿qué pasa? Se sanciona a la empresa y muchas empresas, lo que hacen es judicializar y se van al Poder Judicial a objetar la sanción y la indemnización del Estado. Si tú comparas lo que recibe el Estado por ejemplo, canon, ¿no?, con lo que se tiene que gastar para hacer una remediación cuando tienes un derrame petrolero,
no alcanza ni al 10%. Entonces, hace unos años atrás, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Fondo Nacional del Ambiente, las comunidades nativas, después, por supuesto, del paro y la presión de las comunidades, que no tendría que ser la forma como opera el Estado, como actúa el Estado bajo presión, se sentaron a negociar, a coordinar, a ver cómo se podían poner recursos para hacer un proceso de remediación ambiental. Se pusieron, creo que 180 millones de soles sobre la mesa. Pero el Estado también tiene sus ineficiencias. Y entonces cuando yo entré como ministra, una de las cosas que encontré es que no teníamos ese sentido de urgencia que tenemos que tener en el Estado. Y teníamos meses, si no años, discutiendo, ¿no es cierto?, tecnicismos, términos de referencia para ver cómo se hacía la contratación para una empresa que pudiera evaluar, que pudiera decirte cómo hacer la remediación. O sea, hay especialistas en el mundo que pueden hacer esto y lo pueden hacer perfectamente bien. Y lo que tenemos que hacer en el Estado es destrabar muchos de los procedimientos que a veces son demasiado engorrosos. Y yo haría una invocación hoy día al Ministerio de Ambiente para que, dada esta situación, analice toda la situación de los pasivos ambientales que tenemos en el país, que son justamente derrames de este tipo o el resultado de pasivos que ha dejado el sector minero, pero que afectan enormemente a las comunidades. Claro. Entonces, creo que es una oportunidad que el Ministerio de Ambiente podría tomar para generar una corriente en la opinión pública, para trabajar con los otros actores, para convocar y realmente mirar de manera integral la problemática que tenemos con esos pasivos que siguen afectando vidas de pueblos indígenas en nuestro país, en la Amazonía, que siguen esperando una respuesta. Exitosa. Y que yo me imagino que hoy día, cuando ven las noticias, ven la cobertura que se está dando a este caso, que está bien que se dé, no estoy criticando que se dé, está bien lo que está pasando para sensibilizarnos y para que se actúe y exista una vigilancia ciudadana. Pero me imagino que ven esto y dicen, ¿dónde están cuando me pasó a mí? ¿Dónde están cuando mi cocha, mi río, está lleno de petróleo todavía desde hace años y no se ha terminado de limpiar? Creo que ahí tenemos una responsabilidad como sociedad para que tengamos realmente una mirada más integral sobre nuestro territorio. Mira, es bueno tenerte. Gracias por estar con nosotros, Fabiola, porque creo que es importante tener tu análisis sobre esta situación que todavía no se ha solucionado, que está todavía en vías de ser solucionado. Se dice que el impacto no sería de meses, sino de años. En realidad, se puede limpiar el mar, se puede limpiar la arena, pero obviamente aquí hay toda una afectación del ecosistema, ¿no?, que va a tardar en ser curado, ¿no? Estamos hablando de la fauna, la flora marina, la biomasa, ¿no?, que también se ha visto afectada, porque claro, hay una afectación, el petróleo llega hasta el fondo del mar, toca el fondo del mar y ahí hay biomasa que es importante, al menos en esa zona. De eso es lo que viven los pescadores que están en el lugar. Pero yo digo que es importante tu análisis porque, mira, nos importa un pepino el medio ambiente. ¿Y por qué te digo que nos importa un pepino el medio ambiente? Nos ha importado muy poco en los últimos años. ¿Cuántos años tiene el Ministerio de Ambiente creado en este país? ¿Y hace cuánto tiempo estamos hablando realmente de la importancia de cuidar el medio ambiente en el Perú? Mira, el Ministerio de Ambiente es uno de los más jóvenes en el Perú. Así es. Cuando yo entré como ministra, estábamos cumpliendo 11 años. 11 años. Entonces, todavía es un ministerio que no llega ni siquiera a los 15 años. Y es un ministerio... Pero justamente por eso también tiene una oportunidad de ser un ministerio joven que tiene una mirada más innovadora que muchos otros ministerios, que tiene esta mirada de jóvenes, porque también durante muchos años se ha reclutado jóvenes, valiosos, profesionales que yo he visto desempeñarse con pasión en su trabajo. Eso hay que capitalizarlo, hay que asegurar que tengamos la mejor gente posible en el Estado y que seamos capaces de convocar a la ciudadanía. Un ministerio del ambiente que no convoca, que no abre sus puertas para trabajar con los actores, para movilizar a los actores, es un ministerio que pierde una oportunidad extraordinaria de ser aliado de su ciudadanía.
Ahora, pero yo te he escuchado, ¿no es cierto?, decir hace tan solo unos minutos, y como ministra pues enfrentábamos algunos problemas, ¿no?, de carácter burocrático. Es un ministerio joven, sí, pero con serios problemas burocráticos. Quisiéramos además que esto sea no un tema de gobierno, sino sea una política de Estado, porque a la larga finalmente el medio ambiente tendría que ser una política de Estado, que trasciende y que vaya más allá. Pero no lo es, lamentablemente. Mira, muchos de los problemas, lamentablemente no lo es. Los problemas burocráticos y esas trabas que yo comentaba no necesariamente se encuentran solo dentro del Ministerio del Ambiente. No, yo obvio. recuerdo que uno de los problemas principales, ya sentados con los pueblos indígenas conversando, ellos decían: a nosotros nos han ofrecido que los recursos que el Estado ponga para esta remediación van a tener un canal rápido para su ejecución. O sea, no tienen que tener todas las trabas burocráticas para la contratación desde el Estado, sino realmente darle el tratamiento como si fuera el sector privado, que puede contratar más rápido. Los primeros recursos que se pusieron tenían, sin duda alguna, esa característica. Pero cuando hubo que poner la siguiente remesa de recursos desde el lado del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, no, estos recursos ya no tienen que tener el mismo tratamiento. Y fueron semanas de discusión sobre los recursos que se iban a poner para remediación ambiental de pasivos ambientales en la Amazonía, tenían o no tenían que tener el mismo tratamiento de los primeros recursos que se habían puesto. La lógica te dice que si tú estás abriendo ese camino, justamente para dar la facilidad de la ejecución lo más rápido posible, porque es un tema ambiental donde el tiempo cuenta, tienes que dar la facilidad para los primeros recursos y para los segundos. Pero la discusión se entrampó semanas. Entonces, que un ministro se tenga que meter a ese nivel deja mucho que desear a veces de la interpretación o de la velocidad que tenemos como Estado. No, y del interés. Por ¿no? esa razón y del interés. creo, y el interés, por esa razón es que creo Bien. que esta es una Fabiola. oportunidad que el Ministerio del Ambiente debe tomar. Tiene ahorita el interés público de su lado, tiene la decisión política de su lado, tiene la capacidad técnica. Convoquen, discutan el tema de pasivos ambientales de hidrocarburos, resolvamos el problema para gestionar esto con sentido de urgencia. Bien. Fabiola, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable, un fuerte abrazo para ti. Vamos a seguir hablando de este tema, creo que es importante y tú lo has señalado, es el momento en que ya deberíamos preocuparnos más por el medio ambiente en todos los sectores.